Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con The Henchman Man parte número 10. Así que muy bien, vamos a continuar desde donde lo habíamos dejado pues en la última parte. Bueno, muy bien. Antes de comenzar, bueno, mejor dicho continuar, justamente tengo algunas cositas que comentarles. Bueno, la primera es, justamente mi hipótesis era correcta. Luego de que ocurre todo el tema de la tremenda escena que tenemos al final de la parte anterior, bueno, todo el tema ese de básicamente de que Robert toma de reina a Will, de que entra Kid en acción tratando de salvar a Will, de que nos enteramos justamente de que Robert resulta ser justamente hermano de Ed y viceversa, y de que justamente Ed es un asesino que básicamente asesinó a su padre y que básicamente está suelto en el edificio, digamos que escondido. Bueno, luego de que pasa esa escena, tengo que admitir que estuve investigando por internet, encontré por suerte una guía sin spoilers, y pues sí, resulta que a partir de ese momento, luego que ocurre justamente la escena que vimos al final de la parte anterior, se empieza a desencadenar todo el tema de los finales. Pues bueno, básicamente The Henchman Man cuenta con 4 finales, los cuales son 3 finales malos y un final bueno. Así que está un poco complicada la situación, la verdad, pero justamente por lo que estuve leyendo, digamos que, o sea, los finales en sí como que tienen, digamos que varios momentos, varias secuencias, pero como que hay partes, digamos que en lo que trata respecto, bueno, básicamente, digamos que entre comillas de la trama, que son, digamos que primordiales o claves y que básicamente definen qué final vamos a obtener y cuál no. Por lo que estuve viendo más o menos, al parecer estamos camino justamente hacia uno de los malos finales, lo cual pues me anima demasiado, o sea, me da como que mucho entusiasmo por el hecho de que, bueno, prefiero un millón de veces justamente obtener todo el tema de los finales malos primero y dejar por último justamente lo que sería el final bueno para así justamente finalizar con medalla de oro. Pero bueno, si no me equivoco estamos camino hacia justamente un final malo. Ya les explico básicamente lo que hicimos para ir hacia ese camino y lo que nos falta hacer. Así que pues, vamos. Cargar. Acá archivo 1. Bueno, muy bien. Resulta que uno de esos momentos clave justamente es cuando, no sé si recuerdan, no sé muy bien en qué parte porque fue hace bastante tiempo atrás, justamente el tema de la discusión entre Will, bueno, discusión entre comillas, el tema de la discusión entre Will y entre Sophie. Justamente ese es un momento clave ya que, bueno, ahí tenemos dos opciones. La primera, hacemos con que Will ignore a Sophie y siga buscando a Pop en el edificio, o que justamente vaya tras Sophie inmediatamente luego de que, digamos que discuten, y trate de disculparse con ella. Yo creo que en su momento no recuerdo muy bien, pero por lo que más o menos recuerdo, justamente yo hice con que Will, o sea, mi plan era hacer con que Will fuera a buscar a Pop, encontrar a Pop, o digamos que simplemente seguirle un poco más el rastro, y luego justamente hacer con que Will fuera a disculparse con Sophie más tarde, pero bueno, al parecer me equivoqué. Digamos que esa no es, digamos que una opción, al parecer tenemos una sola oportunidad de hacer con que Will vaya tras Sophie, tras, digamos que su discusión y tratar de arreglar las cosas ahí, en ese momento, cosa que si no hacemos, como que abrimos paso hacia otros finales, pero ya que bueno, digamos que bueno, básicamente prioricé el tema de que Will siguiera buscando a Pop, como que eso no pasó, y bueno, básicamente yo hice con que Will no vaya tras Sophie, lo cual es, entre comillas, uno de los grandes pasos hacia el final malo 1. Justamente el siguiente paso, que es el que, bueno, no vamos a hacer ahora, bueno, mejor dicho, vamos a hacer ahora, pero es algo que no tenemos que hacer, ya me van a entender. Bueno, no sé si recuerdan en la escena básicamente la última escena de la parte anterior, cuando pasa todo el tema de que Robert toma de rehén justamente a Will y que entra Kid con su pistola, justamente de que Robert, digamos que amenaza a Kid, le dice que básicamente que suelte el arma y que la patee, cosa que justamente Kid para salvar a Will hace, justamente patea digamos que su pistola a través de este tremendo agujero que hay en el suelo hacia abajo y bueno, la pierde. Justamente lo que tenemos que hacer ahora es, la pistola está tirada creo que en un piso más abajo. Tenemos que hacer con que Will no tome la pistola, ya que si él la toma se la va a volver a Kid y no tenemos que permitir que eso pase. Justamente ese es otro, digamos que, o sea, justamente no devolver la pistola, creo que es justamente otro de los grandes pasos que desencadenan lo que sería pues el final malo 1. Como ya tenemos como que, digamos que ya la mitad del proceso hecho, pienso que sería bueno justamente ir tras el final malo 1 primero, porque bueno, justamente los pasos más primordiales, por así decirlo, ya están hechos justamente, que es hacer con que Will no vaya tras Sophie y no le devuelva la pistola a Kid. Y bueno, sería básicamente eso. Sin mucho más que decir, pues, vamos. Tema de lo que pasa exactamente en concreto en las escenas, como que no tengo idea por el hecho de que, bueno, justamente estoy utilizando una guía sin spoilers, así que justamente me viene bien de bien.
Pero bueno, sin mucho más que decir, pues... Bueno, tenemos que justamente ir... Si no me equivoco... Tenemos que hacer con que Will vaya justamente tras Kid, porque Will quiere contarle a Kid, bueno, justamente el hecho de que, de que Will ya se encontró con Ed, digamos que si no me equivoco, creo que un par de veces antes en el edificio, para que así me imagino que Kid vaya a atraparlo. Así que pues, vamos. La linterna. Bueno, como pueden ver, justamente Kid se dirige hacia la izquierda. Acá justamente en esta habitación de abajo. Acá miren, acá justamente cayó, acá está básicamente lo que sería la pistola de Kid. Para el final malo 1 no tenemos que tomarla, tenemos que simplemente ignorarla. Y básicamente ir justamente tras Kid para que justamente Will pueda avisarle todo el tema de Ed. Kid. ¿Qué? No he visto tu rata. Kid, yo me encontré con Ed. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Por qué no me dijiste antes? Bueno, a ver si tenemos en cuenta de que... Bueno, Kid, o sea, si tenemos en cuenta de que... Bueno, a ver, es que en realidad los entiendo a los dos. O sea, por parte de Kid entiendo de que Will tendría que haberle avisado respecto a la asistencia de Ed, pero a la vez entiendo a Will por el hecho de que, bueno, tanto yo como Will no teníamos ni la más mínima idea, o sea, principalmente Will, de que justamente de que Ed es un asesino, la verdad. ¿Alguna vez me mencionaste que él era un asesino? Estoy muy seguro de que no. Ed dijo que estuvo viviendo aquí por un tiempo. ¿Eso significa que se estuvo escondiendo todo el tiempo? Ya entiendo. Es inútil de Robert. Entonces así es la historia. Will, es momento de dejar la búsqueda de la rata a un lado. Vas a tener que irte de aquí. Yo tengo que atrapar a Ed. ¿Cómo me suena que esto va a terminar terriblemente mal? ¿Tú solo? Deberías pedir ayuda. Mi teléfono está descompuesto y no quiero dar la oportunidad de escape cuando no estoy. Oh, ¿de cuando me salvaste de ahogarme? Sí, pero no tiene sentido preocuparse por eso ahora. Vámonos. Es cierto. Recuerdo, sí, en la parte en la que básicamente Will casi muere ahogado. Claro, me imagino que cuando Keith se lanza para salvarlo justamente de que muera de esa manera, me imagino que básicamente su teléfono se habrá mojado y por eso no funciona más. Espera, estaré bien por mi cuenta. Puedo regresar solo. Kid, apresúrate a atrapar a Ed. Nope, iremos juntos. Dije que estoy bien. Atrápalo rápido. Eso es lo que más me da miedo. No te atrevas a desviar tu camino. Apresúrate a salir directo a lo de David. ¿Entendido? A ver, Kid, acá estoy en completo desacuerdo contigo. O sea, yo llego a estar en tu situación. Yo ni que tenga que arrastrar justamente a Will, justamente conmigo hasta la entrada, hasta la salida del edificio, pero yo lo hago. Luego que, de que vuelvo hasta el pueblo, hasta la ciudad solito caminando, no digo nada, pero yo si fuera vos, Kid, lo hubiera acompañado hasta la puerta de salida, directamente. Creo que hasta acá justamente fue una muy mala elección de tu parte, Kid, pero bueno. Sí. Muy bien, vamos. Perfecto, muy bien. Tengo entendido que ahora lo siguiente que tenemos que hacer es volver, si no me equivoco, volver al piso en el cual estábamos anteriormente, o sea, antes. Miren nada más quién está allí, justo ahora. ¡Pop! Espera, pero necesito salir de aquí.
Pero... Bueno, muy bien, tengo entendido que ahora justamente tenemos que hacer con que Will tome ahora sí la pistola, pero justamente como ya pasó recién la escena de que Will pues iba a tratar de comunicarle a Kid que se había encontrado con Ed, para que así Kid fuera tras Ed, justamente ahora en teoría Will tendría que tomar la pistola y no se la devolvería a Kid, cosa que tenemos que hacer para así ir camino justamente, o sea, básicamente el otro, digamos que entre comillas, gran paso, hacia el final malo 1. Así que pues hagámoslo. ¿Esta es la pistola de Kid? Entonces se cayó por el agujero. Has obtenido la pistola de Kid. Ahí va Pop. No entres ahí. Pop, agárrate, rápido, trepa. ¡Ugh! ¡Apesta! ¿Es el depósito de basura? La linterna. Salió volando. Mierda, no veo nada. ¿Es en serio? Pues al parecer sí. Bueno, Will, mira el lado positivo. O sea, caíste en las bolsas de basura y no estás herido. Bueno, si hay algo que brilla, supondré que es básicamente la linterna. O en todo caso la pistola de Kid, pero me inclino más a que sea justamente la linterna. Ah, ahí está. La linterna. ¿No te dije que te escondieras ahí? ¿Por qué andas merodeando por todos lados? Robert. Sorry, Rob. I was looking for something. Lo siento, Rob. Estaba buscando algo. This right here. It's Mr. George's notebook. He showed it to you too, right? Esto que tengo aquí es el cuaderno del señor George. También te lo ha mostrado, ¿no? That's neither here nor there. Someone found out you're here, Ed. A boy looking for his friend mentioned you. Eso no es relevante. Alguien se enteró de que estás aquí, Ed. Un niño en búsqueda de su amigo te mencionó. You mean Will? ¿Te refieres a Will? Yes, him. And that detective who's after you is here too. If Will tells him about you, it's all over. Sí, él. Y el detective que te está buscando también está aquí. Si Will le cuenta algo sobre ti, estarás perdido. Let's get out of here, quickly. First things first, I'll get you to Sunnyside. Vámonos de aquí, rápido. En primer lugar, te llevaré a Sunnyside. My colleague Miles has a beachside cabin. It's not a popular area. You can hide a while there. Mi colega Miles tiene una cabaña en la playa. No es una zona muy popular. Puedes esconderte ahí por un tiempo. Sorry, Rob. I can't leave here just yet. I've got something to do. Lo siento, Rob. No puedo irme de aquí todavía. Tengo algo que hacer. What are you talking about? What do you have to do? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Like I said, it's about this notebook. Will found it for me. Now I know the method. Como te decía, es sobre este cuaderno. Will lo encontró por mí. Ahora ya sé la manera. You remember, right? What Mr. George and everybody said. Lo recuerdas, ¿verdad? Lo que el señor George y todo el mundo decía. You can't be serious. You're going to take the word of that insane bastard? No. Puedes estar hablando en serio. ¿Vas a creer en la palabra de ese bastardo desquiciado? Don't use bad words. I really hate them. Don't you know that? No uses malas palabras. Realmente odio eso. ¿Acaso no lo sabes? Shut the hell up. This is not the time. Cierra la maldita boca. Esto no es momento. I'll go to the
police. Voy a entregarme a la policía. What was that? ¿Qué dices? Once I'm done with this, I'll turn myself in. I did something wrong, so that's the right thing to do. En cuanto termine con esto, me voy a entregar. Hice algo malo, así que es lo correcto. You don't have to do that. No tienes que hacerlo. Listen, yes, you did something bad. You killed a man. Escúchame. Sí, hiciste algo malo. Mataste a un hombre. But our old man tormented you for years. He threatened you, beat you, took your money. Who's going to have a problem with his death? Pero tu viejo te ha torturado por años. Te amenazaba, te pegaba, te quitaba el dinero. ¿Quién va a tener problemas con su muerte? Rob, Rob, thank you for hiding me. Bringing food really helped too. gracias por esconderme. También fue de ayuda que trajeras comida. But it's okay now. I don't want you to go through any more trouble for me. Pero ya está. No quiero que sigas aguantando más problemas por mí. And with everyone saying you're a killer, I'm sorry. Y que todo el mundo piense que eres un asesino. Lo siento. You just don't listen, do you? Don't you dare turn yourself in. You don't need to suffer any more for that asshole. No quieres escuchar, ¿verdad? No te atrevas a entregarte. No necesitas seguir sufriendo por ese imbécil. Rob, stop it. Don't use bad words like that. Rob, ya basta. No uses esas malas palabras. What's wrong with calling an asshole? And tell me, are you really taking what George said seriously? ¿Qué tiene de malo llamar imbécil a un imbécil? Y dime, ¿de verdad vas a tomar en serio lo que dijo George? Don't believe in the ramblings of a criminal. Don't you know it's all goddamn nonsense? All stained with this shithole shit. No creas en la palabrería de un criminal. ¿No sabes que es pura mierda sin sentido? Todo está cubierto de la mierda de este tugurio. Stop it. I told you, I hate it. I hate bad words like that. My head's hurting. Basta. Te dije que lo odio. Odio las malas palabras como esas. Me duele la cabeza. I'm the one whose head is hurting. A mí debería dolerme la cabeza. You're all bastards, every one of you. Todos son unos bastardos. Cada uno de ustedes. Wake up, Ed. You're the biggest victim here. Despierta, Ed. Tú eres la víctima más grande aquí. Stop. Basta. Why do you have to drag us down? ¿Por qué tienes que arrastrarnos así? Stop it. 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 Rob? ¿Rob? Rob. ¡Rob! It happened again. Volvió a suceder. Yo... I'm sorry, Rob. I'm sorry. Lo siento, Rob. Lo siento. What should I do? Now it won't be enough. ¿Qué debería hacer? Ahora no será suficiente. I'll need to go looking. But first, Necesito ir a buscar. Pero primero... Will. I need to find Will. Will. Necesito encontrar a Will.
Él mató a Robert. ¿Acaso Ed se puso así y mató a su padre de la misma manera? ¿Por qué Ed necesita encontrarme? ¿Qué demonios quiere de mí? Será mejor que no me cruce con él. Iré hasta la entrada y le besaré aquí si lo veo. Ahora mismo debo enfocarme en salir de aquí. Yo prefiero enfocarme en guardar la partida, por favor. ¿Capas acá en el archivo 2? Perfecto. Muy bien, efectivamente, tengo entendido que ahora tenemos que dirigirnos hasta la entrada. Es que claro, quedó destrozado. Entiendo el hecho de que, justamente porque Will no lo quiere ver. A ver, me imagino que tenemos que tener cuidado de que Will justamente no se cruce con Ed. Así que supongo que sería ir tirando nomás, con cuidado. Por suerte se guarda la partida. Acá no hay salida, perfecto, empecé súper bien. Estantes, no hay nada en ellos. Estantes, no hay nada en ellos. No hay nada acá al parecer. Por acá capaz. Ahora sí. Basura. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Will. No puede ser. Tengo que huir. Did you find your talking rat? ¿Encontraste a tu rata parlante? Oh, I wanted to meet him. Too bad. Oh, quería conocerlo. Qué lástima. Ed. Did you kill your dad? Ed, ¿tú mataste a tu papá? Will, yeah. Sí. Why? ¿Por qué? I don't know. No lo sé. That day I messed up at my job at the Chinese place and got fired. Ese día, estropeé las cosas en la tienda china donde trabajaba y me echaron. When I got home and told my dad, he got really mad and hit me. Cuando llegué a casa y le conté a mi papá, se enojó muchísimo conmigo y me golpeó. He always hit me, but he said something that time. Él siempre me golpeaba, pero dijo algo esa vez. Why do you make me suffer? Because of you, I'm unhappy. ¿Por qué me haces sufrir? Por tu culpa. Soy infeliz. It was a huge shock. I always thought that by working and everything, I was making him happy. Fue bastante impactante. Siempre pensé que trabajando y todo eso, lo estaba haciendo feliz. But before I knew it, he was on the floor, bloody. My hands were all bloody too. Antes de darme cuenta, estaba en el suelo, ensangrentado. Mis manos estaban todas cubiertas de sangre también. I killed my dad and fell into the pits of unhappiness. Maté a mi papá y caí en el pozo de la infelicidad. I didn't know what to do. I just wanted to disappear somewhere. That's when I remembered this place. No sabía qué hacer. Solo quería desaparecer. Así fue como recordé este lugar. We were poor and suffered, but I liked how everyone helped each other here. Éramos pobres y sufríamos,
pero me gustaba cómo todos se ayudaban el uno al otro. Once I got here, Rob came for me. He figured I must have been hiding here. Una vez llegado aquí, Rob vino a buscarme. Asumió que estaría escondiéndome aquí. It seems like Rob was doing all sorts of things to help me escape. He brought me clothes and food. Parece que Rob estaba haciendo todo tipo de cosas para ayudarme a escapar. Me trajo ropa y comida. Still, Pero, aún así, yo... I've decided I won't run anymore. Between Dad and Rob, I've done unforgivable things. He decidido que ya no voy a huir. Entre papá y Rob, he hecho cosas imperdonables. You go to the police? ¿Vas a ir con la policía? Yeah, once I'm done with something important. Sí, una vez que termine con algo importante. Something important? ¿Algo importante? What Mr. George taught me. Lo que me enseñó el señor George. All the homeless people who lived here suffered because we were people who couldn't work and did bad things and betrayed people. Todos los vagabundos que vivieron aquí sufrieron porque eran personas que no podrían trabajar o hicieron cosas malas, engañaron a la gente. The priest said we were punished for our deeds, so we had to do good work for society and make everyone happy. Los curas dijeron que fuimos castigados por nuestras andanzas, así que tenemos que hacer el bien por la sociedad y hacer a todo el mundo feliz. Mr. George said all the years you suffered, those were the best years of your life. El señor George dijo, todos los años que sufriste, aquellos fueron los mejores años de tu vida. But they weren't happy years. No matter what, we couldn't become happy. Pero no fueron años felices. No importa cómo, no pudimos ser felices. After all, for someone to be happy, it takes the sacrifice of other people, especially sinful people. Después de todo, para que alguien sea feliz, requiere el sacrificio de otras personas, especialmente de personas pecadoras. The same way our sacrifice made other people happy. For us to become happy, we had to sacrifice others. De la misma manera que nuestro sacrificio hizo feliz a otras personas, para que nosotros seamos felices, tuvimos que sacrificar a otros. That's why Mr. George and the people who agreed with him did that. Es por eso que el señor George y las personas que estuvieron de acuerdo con él hicieron eso. You mean the incident 15 years ago? ¿Te refieres al incidente de hace 15 años? Right. He called it like a ritual to become happy. Exacto. Él lo llamaba algo así como un ritual para ser feliz. Rob dismissed it as just self-destructive. I guess someone like him couldn't understand. Someone who could work hard and crawl out. Rob lo rechazó por ser autodestructivo. Supongo que alguien como él no puede comprender. Alguien que logró trabajar duro y escabullirse. But they were all arrested, right? The ritual didn't make them happy at all. Pero todos fueron arrestados, ¿no? Su ritual no los hizo para nada felices. It's not about good and evil in the law, and it's not about good and evil in society. En las leyes no se trata del bien y el mal, y tampoco se trata del bien y el mal en la sociedad. It's a trial to become happy. It's just the first step to escape from your suffering. Es una prueba para ser feliz.
es solo el primer paso para escapar de tu sufrimiento. It's not the result at the end that's important. It's the process. No es el resultado del final lo que importa, sino el proceso. I don't get it. No, no lo entiendo. I guess you wouldn't. But that's fine. Supuse que no lo entenderías, pero está bien. This is our philosophy that only we know. No one else needs to understand it. Esta es nuestra filosofía, que solo nosotros conocemos. Nadie más necesita entenderla. Will, it was when I met you and heard your words that I was reminded of Mr. George's teachings. fue cuando te conocí y te escuché hablar que recordé las enseñanzas del señor George. When I first saw you in the hall, you were confessing. Cuando te vi la primera vez en el pasillo, te estabas confesando. I'm a demon child. Because of me, a family fell apart. Soy un niño diabólico. Por mi culpa, una familia se desmoronó. I'm glad I met you. Me alegro de haberte conocido. I want to be happy too. Yo también quiero ser feliz. ¿Acaso vine por mí? ¿Un ritual para ser feliz y va a matarme para hacerlo? Tiene que ser una broma. Necesito irme de aquí cuanto antes. Podría venir por mí. Puedo guardar. Perfecto. Archivo 3. Muy bien. Bueno, la verdad no estoy segura para nada al 100% qué debo hacer exactamente, pero me imagino que será escapar con Will hasta la entrada probablemente. Así que pues vamos. Espero no confundirme con el camino, la verdad, porque si no me imagino que justamente que Ed va a atrapar a Will, y espero que eso no pase, teniendo en cuenta que este mostrarse el final malo 1, lo cual es, creo que muy irónico, pero bueno, vamos. Les pido perdón si no estoy comentando nada porque, bueno, estoy nerviosa, la verdad. Keith, Why are you still here? I thought I told you to leave. ¿por qué sigues aquí? Quería haberte dicho que te fueras. Ed killed Rob, and now he's gonna kill me. Ed mató a Rob y ahora va a matarme a mí. What? ¿Qué? So, Ed, Así que, Ed... Wait, first I'll get you out of here. Let's head for the exit. Espera, primero, te sacaré de aquí. Vamos para la salida. Estamos con Kid ahora. Kid Barring. Kid Barring. Espero estar pronunciándolo bien, la verdad. Si no es el caso, perdón. Voy a guardar nuevamente. Perfecto. Porque son momentos de mucha tensión. Get that. Keith?
tanta sangre. ¿Qué hago? ¿Qué debería? I think there were towels in the staff room downstairs. Creo que había unas toallas en la sala de personal del piso inferior. Tremendo, o sea, la situación no podría ser peor. No solo tenemos a Ed en contra de Will y de Kid, sino que ahora tenemos el edificio también que se puso en contra de ambos y le cayó un tremendo pedazo de escombro en la cabeza justamente a Kid. Creo que incluso empujó justamente a Will para que no le pasase nada. Tremendo, es que es impresionante. ¿Puedo guardar? Perfecto. Listo. Resiste, Kid, ya volvemos. ¿Dijo el piso inferior? No, me imagino que es... A ver, creo que en la guía decía que era ya por el primer piso, si no me equivoco. No hay tiempo de ir por aquí. Necesito llevarlo una toalla a Kid. Pues sí, me imagino que es en el primer piso. ¿Por acá no es? Es muy grande el edificio, no me acuerdo todo. Hay un par de toallas en la mesa. Acá está, perfecto. Has obtenido toallas, perfecto. A ver. Toallas. Algunas toallas. Etiqueta de Sergio. La etiqueta de nombre de Sergio Bowers. Pistola de Kid, ¿aún la tenemos? La pistola de Kid. Linterna. Prende y apaga con subkey. Muy bien, al parecer digamos que los objetos entre comillas claves están pintados de un color, digamos que un tono morado o medio lila. A diferencia de los objetos, digamos que no tan importantes entre comillas que están de blanco. Pero bueno, ahora sí vamos. Vamos. Hay que volver con Kid rápido antes que se muera. Acá no es. Me estoy desorientando. Acá no es cierto, es arriba. Es que el edificio es enorme también. Me pierdo muy fácilmente. Acá no era tampoco, ¿vieron? Y eso que tengo los mapas se supone, pero no me aprendo todas las, digamos que ubicaciones del edificio. This person's a detective, huh? I saw him in a magazine once. Esta persona es un detective, ¿eh? Lo vi en la revista una vez. He's a bad person. He kills lots of people. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Es una mala persona. Mata a mucha gente. ¿Ah? Es que a ver, yo tendría literalmente la misma reacción de Will. Ed, vos no estás en posición de hablar de Kid. Si lo haces porque es su trabajo y lo hace por un bien mayor, para preservar la ley y los derechos humanos de los demás. Vos literalmente mataste a tu padre, a tu hermano, y ahora querés matar a Will, que es literalmente un niño, un preadolescente, si no me equivoco. No estás en posición de juzgar a Kid, la verdad. Good. You wouldn't have been enough. Bien. Tú no hubieras sido suficiente. Because now I need to make up for Rob, and not just Dad. Porque ahora debo hacerlo por Rob, y no solo por papá. I'm glad I met him too. Now I can clear up 2 misfortunes and be happy. Me alegro de haberlo conocido también. Ahora puedo limpiar 2 desgracias y ser feliz. Ed, stop it. This is just a joke, right? Ed, detente. Es solo una broma, ¿verdad? Es que a ver, o sea, sí, Ed, creo que así no funcionan las cosas, pero bueno. Don't move, Will. Just follow me and don't do anything. No te muevas, Will. Solo sígueme la corriente y no hagas nada. Or else I'll snap his neck. O si no, le romperé el cuello.
looks a little long. Will, do you have a knife or something? We'll lend it to me. La soga es un poco larga. Will, ¿tienes un cuchillo o algo? Préstamelo. Now, hang you up and cut open your stomach. Ahora voy a colgarte y a abrirte el estómago. Lo dice como si fuera lo más normal del mundo. Literalmente. That's what Mr. George did, right here. It said so in the notebook, too. Eso fue lo que hizo el señor George, justo aquí. También lo dice en el cuaderno. It might hurt, but it'll be over quick. Just endure it. Puede que duela, pero terminará rápido. Solo aguanta. Thank you, Will. Gracias, Will. I'm really glad I met you. Me alegro mucho de haberte conocido. Qué impresionante. Yo la verdad no creo que Kid esté muerto. O al menos espero que no, por el bien de Will. Run. ¡Corre! Don't die now. You'll mess up the order. No mueras aún. Vas a arruinar el orden. You're supposed to be hanged first. After you're hanged, then... Se supone que primero tengo que colgarte. Después de colgarte. Well, get back here. Will, regresa aquí. Will, corre. No puede ser, Kid ahora sí está muerto. Ahora sí es un tremendo final malo. Kid está muerto, Will. Will, ahora sí corre. Es que a ver, ahora sí no dudo que Kid esté muerto, no puede ser. Qué tremendo, o sea, es un final malo sin lugar a dudas, pero Will, corre, que valga la pena su sacrificio. There's not much point in running. I know this building. I'll catch up quick. No tiene mucho sentido escapar. Conozco este edificio. Te atraparé rápido. So, okay? Come back. Así que, ¿bien? Regresa. Will, Run. se fue. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo la verdad esperaría un poco más, Will, pero no podemos arriesgarnos a esperar mucho por Kid. Aunque ahora sí no dudo que esté muerto. Kid. Está bien. Sigue vivo. Kid está vivo. Necesito ayudarlo. ¿Puedo guardar, por favor? Es que Will, ahora no creo que Kid esté vivo. ¡Qué tremendo final! Vamos rápido igual por las dudas. Depósito. Eso va a pasarme a mí también.
Estaré colgado de esa manera. Estaré muerto. Va a matarme. Voy a morir. Tremendo, es que esto sí se puede considerar un final malo. Kid está muerto, no puede ser. Me siento mal incluso de tratar de obtener este final. Qué horror, o sea, Kid está muerto. Igual que su hijo, o sea, qué horror, es terrible. ¡No! ¡No! Así es. Tú también quedarás así colgado. ¿Este es justamente el hombre colgado de la última parte? Iba a pasar, tarde o temprano. Behold, this is what your future is. Observa, este es tu futuro. Cornered by the irrational, driven to death, you will be next. Arrinconado por la irracionalidad, empujado a la muerte. Tú serás el siguiente. ¡No! Tremendo. Qué horror, o sea, tenemos a Kid muerto, colgado, pobre Kid, no lo puedo creer. Y claro, si ven del resto de bolsas colgantes allí, sale sangre como si hubieran cadáveres, es tremendo. No estaré colgado, nunca. Yo no soy como tú. No voy a terminar como tú. Voy a hacerlo. No puede ser que va a pasar lo que yo creo que va a pasar. ¿Que acaso Will vaya a... Es que no quiero decirlo, pero va a matarse a sí mismo? No puede ser. No me lo perdonaría, la verdad es que es tremendo. A ver, entiendo por la situación, todo lo que Will sufrió, todo lo que está pasando, lo que está viendo, lo que está atravesando, lo que está viviendo, pero no puede ser que termine así. Si no hacer nada, hará que me mate. Entonces voy a... You came back. I went pretty far looking for you. Volviste. Fui bastante lejos para buscarte. Well, let's get started. I'm going to the police station, so I need to be quick. Bueno, comencemos. Tengo que ir a la estación de policía, así que tenemos que ser rápidos. Will? ¿Will? O sea que al final Ed justamente mató a su padre, mató a Robert, mató a Kid, planea matar a Will y luego entregarse. Qué impresionante, o sea, se dan cuenta que si no fuera por Robert, al menos contando a Kid, se hubiera evitado, bueno, 2 muertes se hubieran evitado. Al menos tanto la de Robert, o sea, de él, de sí mismo, como la de Kid y posiblemente la de Will ahora. Tremendo, o sea, Robert tratando de ayudar terminó haciéndolo todo aún peor. ¿Por qué? ¡Will! Duele. Mi pierna duele. Me duele. Mi brazo. Stop, Will. Don't shoot. Detente, Will. No dispares. Es que a ver, o sea, entiendo la situación. Está terrible lo que está haciendo Will, pero lo hace en defensa propia. Al menos no se disparó como pensaba que iba a hacerlo.
Aunque no descarto que lo haga después de justamente matar a Ed. No, Rob, help, please, no, help. Serves you right. Te lo mereces. This is because you left me no other choice. Esto es porque no me dejas otra opción. I guess it's that simple. Supongo que es así de simple. It's kill or be killed. If I don't do anything, then someday I'll be driven into a corner and killed. Matar o que te maten. Si no hago nada, luego algún día me perseguirán para matarme. No puede ser, Will se está convirtiendo en algo similar a Ed. No puede ser, es que es un tremendo final malo. Tenemos como 4 muertes. Todo empeora, no puede ser. Sin lugar a dudas, cabe, en la clasificación de final malo. So then, anyone who corners me, I'll do this to them. Así que, a cualquiera que me persiga, les haré esto. That's right. That's what I came here for, isn't it? Está bien. Para eso vine aquí. ¿No es así? Anyone who makes me or Mom suffer, I won't give them a chance. A cualquiera que me haga sufrir a mí o a mi mamá, no los dejaré escapar. I'll get rid of them all. Me desharé de todos ellos. Ahora que lo pienso, está la mamá de Will también. Cuando se entere de todo esto, si es que lo hace, me imagino, la verdad. That's what I need to do to live. Eso es lo que tengo que hacer para vivir. I'll never be a hangman. Nunca, nunca seré un colgado. David? ¿David? I'm sorry. I shouldn't have disappeared like that. Lo siento. No debí desaparecer así. I wanted to talk about something, but I got too nervous and ran away. Quería hablar de algo, pero me puse muy nervioso y me escapé. But it's okay now. Pero ya pasó. No me gusta para nada la, entre comillas, sonrisa que tiene Will en su rostro. Las manchas de sangre como que todo indica que Will ya se quebró emocionalmente también. Okay. Thank you. Está bien. Gracias. I'll be fine. I won't get lost again. Estaré bien. No volveré a perderme. I'll head there now, David. Voy para allá, David. Pues bien, acabamos de obtener el Bad End 1, una rata arrinconada. Pasó muy rápido, creo que no me dio tiempo de leer, pero si no me equivoco creo que decía una rata arrinconada. Tremendo final malo, es que le hace honor a su categoría de final malo. A ver, no tengo idea de cómo se van a desembocar los otros 2 finales malos, la verdad. Este es el primero, tengo entendido. Los otros no me imagino si serán peores porque este fue tremendo y eso que fue el primero. O sea, tuvimos la muerte de Robert. No me dio mucha lástima, la verdad, si tengo que ser sincera. La muerte de Kit sí me destrozó, o sea, me dejó súper mal.
a pesar de que lo negase y no lo demostrase tan abiertamente, se preocupaba mucho por Will. Justamente capaz vio una figura, no sé, pero tal vez veía un poco de su hijo reflejado en Will. Y a su vez Will capaz veía como que esa figura, entre comillas, paterna en Kid, tal vez un poco, en ese poco tiempo que estuvieron juntos. Ambos, digamos que se querían y se protegían a su manera. No demasiado a nivel muy efectivo, muy alto, pero un poco sí, la verdad. La muerte de Kid que me destrozó. La muerte de Ed es que, era esperable, o justamente creo que fue lo único que medianamente estuvo bien, porque o si no era que básicamente Ed también iba a matar a Will, pero no. Por suerte Will pudo matar a Ed en defensa propia, pero al parecer Will perdió la cordura totalmente, quedó totalmente mal, desequilibrado totalmente, mentalmente, me refiero. Y pues al parecer se está convirtiendo en algo muy parecido a Ed, que va por ahí a cualquiera que trate de hacerle daño, pues va a bala nomás, va a bala únicamente. Lo cual, esta última escena es muy preocupante. Se dieron cuenta que iba armado con todo lo que acaba de pasar, iba camino a la casa de David y de la pareja de David. Que claro, como que no nos muestran la escena, como que este final, a pesar de ser un final malo, como que queda abierto a la imaginación, pero no lo dudo, siendo lo más pesimista posible, no dudo que Will fuese a la casa de David y terminase matando a la pareja de David y a David. O no, tal vez David como que se da cuenta a tiempo y lo capturan y Will es menor de edad, así que no estoy segura si puede ir preso, o tal vez, no sé, lo llevan a algún lugar donde mantengan a los menores de edad que cometieron crímenes, o en todo caso van a ir hasta el edificio y se van a encontrar con esa tremenda masacre. Sophie, no me imagino también, su reacción cómo sería de saber que luego que ella se fue pasó todo eso, que Will se convirtió en un asesino y que, básicamente, un asesino en defensa propia en realidad, pero sigue siendo un asesino y que, que Kid, el detective que ella conocía básicamente de la ciudad, de su ciudad, estaba muerto también. Tremendo, hace honor a ser un final malo porque creo que lo es. Tenemos como 4 muertes, el final es horrible, Will termina totalmente desequilibrado mentalmente, termina siendo un asesino, poseyendo un arma, posiblemente yendo a matar a su medio hermano, y luego volver con su madre, no tengo idea, es como que un final malo entre comillas abierto, pero bueno. Supongo que esta parte de The Henchman Man se va a ir quedando por acá, ya para la siguiente parte capaz desbloqueamos otro final malo más, y nos quedaría otro final malo más, y luego el final bueno, que si este fue el final malo 1, no me quiero imaginar cómo serán los otros 2 finales malos. Pero fue tremendo. Pero muy bien, creo que para esta parte fue suficiente, la verdad. Así que muy bien, esta parte de The Henchman Man se va a ir quedando por acá. Espero que pasen bien, y adiós.